Hola, mi nombre es Martínez Rosa José Guadalupe y pertenezco a la clase de transformaciones químicas impartida por la doctora Jacqueline Padilla Zúñiga. El motivo del presente video son las reacciones redox, que significa reducción y oxidación. La oxidación es un cambio químico en donde un átomo o grupo de átomos pierde electrones, y la reducción es donde un átomo o grupo de átomos gana electrones. La reducción y oxidación es un proceso simultáneo en donde el número de electrones perdidos en la oxidación es igual al número de electrones ganados en la reducción. En concreto, las reacciones de reducción y oxidación son aquellas en las que va a haber transferencias de electrones, es decir, habrá especies que pierdan electrones y estas especies, por lo tanto, se van a oxidar. Esos electrones perdidos por las especies que se oxidan los van a ganar otras especies y por lo tanto estas especies se van a reducir. Ahora les voy a hablar un poco sobre el agente oxidante y el agente reductor. Si pueden notar, de mi lado derecho tengo la sustancia A y de mi lado derecho tengo la sustancia B. La sustancia A va a perder electrones, por lo tanto se va a oxidar, mientras que la sustancia B va a ganar los electrones que perdió la sustancia A, por lo tanto se va a reducir. El agente oxidante y el reductor es un poco complicado, trataré de explicarlo un poco. El agente oxidante va a ser aquel que al reducirse, es decir, la sustancia B, va a provocar que A se oxide, es decir, se le va a denotar a la sustancia B como oxidante porque B va a ganar los electrones que está perdiendo A. Por lo tanto, está provocando que A se oxide al perder los electrones. Y viceversa, el agente reductor, en este caso vendría siendo A, porque A va a hacer que B se reduzca. ¿Cómo? Al perder los electrones y al hacer que B los gane. Bueno, a continuación les mostraré cómo se hace el balanceo de una ecuación redox. Primero obtenemos la ecuación original, es toda esta. Como primer paso, Vamos a calcular los números de oxidación de cada una de las especies. Si nos damos cuenta, en cada una de las especies está involucrado el oxígeno, desde los reactivos hasta los productos. Y como el número de oxidación del oxígeno es -2, o sea negativo, en teoría estas especies que le siguen, que están combinadas con el oxígeno, deben de ser positivas para que al sumarse las cargas se neutralicen. Por ejemplo, en este primer ejemplo tenemos O4 y su carga, o sea su número de oxidación es -2, por lo tanto tendríamos 4 por 2, -8. Por tanto, el potasio y el magnesio, ambos deben de sumar una carga de +8 para que se elimine con el -8 que teníamos del oxígeno. Como pista, tenemos que el potasio se encuentra en la familia 1, por lo tanto su número de oxidación va a ser 1. Y por lógica o con una ecuación podemos deducir que el manganeso debe de tener un número de oxidación 7, para que 1 más 7, aquí lo podemos ver, 1 más 7 menos 8, que es la carga del oxígeno, sea igual a 0. Y en todas deben de ser cargas neutras. En esta prácticamente es igual, pero pasemos a esta de este lado, en donde podemos observar que tenemos un paréntesis donde encerramos al azufre y al oxígeno. El paréntesis está multiplicado por un 3, pero dentro tenemos un oxígeno 4, pero el 4, el oxígeno trabaja con un -2, por tanto 3 por 4, 12, por 2, 24, pero como es negativo va a tener carga positiva, por tanto el oxígeno en esta especie va a tener carga de -24. Por lo tanto, entre el azufre y el fierro
deben de sumar un más 24. El azufre tiene una carga de más 6, pero estaba dentro del paréntesis que multiplicado por 3 por 6, 18, positivo. Por tanto, el número de oxidación del fierro debe de ser más 3, porque ya tenemos 2 átomos de fierro. Por tanto, 3 por 2, 6, más 18 del oxígeno, 24. Aquí lo podemos ver. 6 del fierro, porque tenemos que tiene carga 3, perdón, multiplicado por un 2. Y el 18 es del azufre, que es 6 por 3, 18. Y el menos 24 es del oxígeno. Por tanto, esta suma me va a dar 0. Bueno, ese es el primer paso para la ecuación redox. En el segundo paso, podemos ver aquí, se van a anotar los elementos que del lado de los reactivos como del lado de los productos tengan diferente número de oxidación. En este caso tenemos al manganeso. Del lado de los reactivos tenemos que tiene carga más 7 y del lado de los productos tenemos que tiene carga más 2. Por tanto, esa es la primera ecuación que se anota. Aquí lo tenemos. Manganeso 7 más, manganeso 2 más. Pero también encontramos otro que es el fierro, que del lado de los reactivos lo tenemos como 2 más y del lado de los productos lo tenemos como 3 más. Y también se anota. Estas son las semirreacciones. En el tercer paso vamos a hacer lo que es el balanceo de masa. Se anotan las mismas semirreacciones que ya habíamos anotado anteriormente, pero ahora vamos a balancear la masa. ¿Qué quiere decir esto? Que del lado de los reactivos como del lado de los productos debe haber la misma cantidad de masa, es decir, deben de tener el mismo coeficiente estequiométrico. El manganeso, a pesar de que tiene cargas distintas, tiene el mismo coeficiente, es más 1 y más 1, aunque no se anote. Pero del lado del fierro, si lo podemos ver aquí, del lado de los productos tenemos fierro, tenemos nada más una molécula de fierro. Del lado de los productos tenemos 2. Por tanto, en el paso 3 se tiene que balancear esta masa colocando un 2 del lado de los reactivos para que queden balanceadas las masas. En el paso 4 vamos a balancear lo que es la carga. Se toma la primera ecuación, que es la del manganeso, y vamos a balancear de tal forma de que en ambos quede la misma carga. Aquí lo ponemos. Se anotan los superíndices con la carga que se les asignó desde un principio. Posteriormente, como de este lado hay más protones que de este, hay que neutralizar 5 protones de este lado para que esta carga quede del mismo valor de este. ¿Cómo? Agregándole 5 electrones. Es decir, 5 electrones de este lado van a neutralizar a 5 protones. ¿Cómo? Dejando esto en más 2 para que quede igual a más 2. Entonces, por tanto, estas cargas quedan ya iguales. Y aquí está la ecuación como quedaría. Del lado de los reactivos tendríamos 5 electrones más manganeso con un número de oxidación 7, y de este lado tendríamos el manganeso con un número de oxidación de más 2. Esta sería la ecuación que quedaría después de balancear las cargas de este lado. Ahora pasemos a la siguiente, que es la del fierro. Tenemos fierro 2 más y fierro 3 más. Por tanto, como de este lado hay dos fierros, se multiplica el coeficiente por la carga, por lo tanto tendremos 6 protones y de este lado tendríamos 4 protones. Se multiplica el 2 por el coeficiente y tendríamos 4 y 6. Para que esta carga quede igual que esta, hay que neutralizarle 2 protones, como agregándole 2 electrones del lado de los productos, para que me quede 4 positivo igual a 4 positivo. Y esta sería la ecuación de la reacción al equilibrarle las cargas. Quedaría como 2Fe, 2 más, para producir 2Fe,
3 más 2 electrones. Ahora pasemos al quinto paso. En el quinto paso, lo que tenemos que hacer también es balancear un poco las cargas, pero ¿cómo? De tal forma de que estas ecuaciones que fueron las que obtuvimos en el paso anterior sean multiplicadas por un factor para eliminar ciertas cosas. En este caso tendríamos que eliminar los electrones de ambas reacciones. ¿Pero por qué factor es ese? Muy sencillo. Si de este lado tenemos que hay 5 electrones, entonces la ecuación de abajo será multiplicada por 5. Y como de este lado tenemos que hay 2 electrones, la ecuación de arriba será multiplicada por 2, para que al hacer la multiplicación tengamos el mismo número de electrones tanto de un lado de la ecuación, aquí se puede ver, como del otro lado de la ecuación, que es del lado de los productos. Así, multiplicando todas las dos ecuaciones por los factores, obtenemos esta, que es el resultado. Por tanto, se eliminan los electrones, que son 10 y 10, se eliminan, y la ecuación resultante de esta sería esta. Esta sería la ecuación que resulta al multiplicar por los factores precisos. Bueno, como sexto paso, ¿qué se hace? Se coloca la ecuación inicial, toda completa, y en donde tengamos manganeso y tengamos fierro, se les va a anotar en la ecuación inicial los coeficientes que tenemos aquí. Por ejemplo, en la primera especie luego tenemos que hay manganeso, aquí lo tenemos, por lo tanto le agregamos a toda la especie el número 2, que es el coeficiente que obtuvimos, y aquí está. Pero también tenemos fierro de este lado, entonces se le coloca el coeficiente que se obtuvo de la reacción pasada aquí. Pero ¿qué pasa? En esta reacción no tenemos hidrógeno, por lo tanto a esta especie no se le hace nada. Del lado de los productos también tenemos que hay manganeso y que hay fierro, por lo tanto en donde haya manganeso y fierro en la reacción se le van a colocar los coeficientes igual, de esta forma. Aquí hay manganeso, se le pone el 2, pero aquí no se le pone el 10, ¿por qué? Porque ya hay 2 fierros, por lo tanto 5 por 2, 10, que es el número que tenemos aquí arriba. Y por último, nada más, se hace el último balanceo, que es checar que haya las mismas especies tanto de los reactivos como de los productos. Y únicamente se le pone un 8 aquí, en el ácido sulfúrico, y aquí, en la molécula de agua. ¿Para qué? Para que ahora sí nuestra ecuación quede completamente balanceada, tanto de cargas como de masa. Bueno, así doy por culminado este tema de reacciones redox. Espero haya servido de algo. Muchas gracias.